Bien, ¿qué tal? Buenos días. Em, Voy a enviar por el WhatsApp también. Bien, un par de minutos me demoró ahí porque hay un tema técnico. Con el Facebook ahora ya no se puede usar con el Chrome normal, hay que tener beta Chrome, así que tuve que, bueno, con mi otra sección, eso nos tomó un tiempo y ahora también había entrado a través del otro Chrome y no el beta Chrome y eso me tomó un par de minutos, pero ya lo solucionamos. Eh, Bien, espero que me puedan escuchar. Si hay cualquier problema, por favor avisen si es que la imagen se congela o si tienen alguna dificultad para escuchar. El tema de la clase de hoy creo que ya lo conocen. Como habíamos dicho, les dimos la lectura de Golte, que aquí está, de Jürgen Golte, que viene de este libro, No hay país más diverso, Compendio de Antropología Peruana, un libro muy conocido. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del tema de la migración. Otros anuncios, bueno, saben, la entrega para mañana en la noche les pedí. em, Luego la próxima semana tenemos el examen parcial. Y eso creo que de la entrega de mañana hemos hablado bastante, ¿no? Así que, pero igual, si tienen alguna pregunta, durante clase ahora es un buen momento, mandan su comentario. Si tienen alguna duda, también la gente me estaba escribiendo con consultas bibliográficas, he estado respondiendo. Sobre el tema de hoy, am, habrán visto que he puesto clases 12 de mayo y he puesto parte uno. Y el motivo de eso es de que quisiera hacer algo hoy, quisiera que más o menos a la mitad cerrar la transmisión y tomar un pequeño descanso. No descanso, descanso, sino mandarlos a ver un video que acabo de colgar en la página del Facebook. Solo 11 minutos, los primeros 11 minutos del video, ahí tienen el link, se llama Ciudad Chicha. Es un documental y bueno, es para ver algo diferente, tomar un descanso, que descansen de mi voz un poquito. Terminan el video y vuelven y yo voy a reiniciar una nueva transmisión después de 11 minutos, ¿no? Entonces, espero que funcione bien, por eso he puesto parte uno porque habrá una segunda parte de la clase. Eso básicamente, ¿no? Entonces, si hay preguntas, dudas de cualquier tipo, pueden hacerlas, pero si no, creo que podemos pasar al tema de hoy. Ah, ya, el último que ayer, como recordarán, les puse en el Facebook una pregunta sobre si quieren seguir por Facebook o si quieren pasar al Zoom. Bueno, el consenso parecía ser entre los que comentaron que preferían seguir por el Facebook, que funciona bien. Yo no tengo problema, tampoco tendría problema de pasar al Zoom, pero sí me preocupa que el Zoom no sé si es tan accesible como el Facebook o etcétera, ¿no? Que el Facebook tampoco es perfecto, pero parece ser que está funcionando para la mayoría. Entonces, si tienen una opinión sobre ese tema también, pueden hacer su comentario ahora durante clase. Es un momento en que, digamos, más o menos estamos interactuando al mismo tiempo de forma sincrónica. Es un buen momento para hacer comentarios de ese tipo también. Bien, yo les di una pregunta sobre la lectura, una pregunta general, ¿no? Yo trato de que sean preguntas así, no, que no es para escribir un ensayo, ¿no? Es una pregunta, algo para simplemente leer el texto y bueno, soltar algo, ¿no? La pregunta, si no me equivoco, era de qué forma, cómo es que los argumentos de Golte complican, o sea, cómo es que digamos, o discrepan con la forma usual como pensamos en la migración, de qué manera nos ayudan a pensar en la migración de una forma distinta a la convencional, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Mientras van pensando en su comentario, para que pueden hacerlo por acá como comentario en el Facebook o también pueden enviarlo por el WhatsApp, voy a dar algunos comentarios introductorios, ¿no? Em, el tema creo que había puesto para hoy, para esta semana en el sílabo era a migración, reforma agraria y algo más, ¿no? Transformación de la sociedad rural, creo. Ahora, no va a haber tiempo esta semana para hablar de todas esas cosas, lamentablemente, ¿no? Más que nada nos vamos a quedar en el tema de la migración, pero un poquito vamos a tocar tangencialmente en los otros.
Y más adelante va a haber tiempo para volver a ellos, ¿no? Pero de lo que se trata básicamente, lo que quiero, el objetivo de esta semana era, bueno, salir un poquito, esa visión antropológica clásica que hemos tenido con los textos de Salas, de Soysson-Tone, de Erasmo Muñoz, está muy bien, ¿no? Incluso el de Pereira, que es un estudio sobre un lugar, está muy bien para empezar, ¿no? Y para que veamos más o menos por dónde va el asunto. Pero la antropología hace tiempo se dio cuenta que, bueno, no puede quedarse en eso nomás, porque el mundo no está compuesto de aldeas hoy en día, ¿no? Ni desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que hablar de la globalización, tenemos que hablar de la migración, tenemos que hablar de la historia, tenemos que hablar del cambio, ¿no? Porque el objetivo al final es ayudarnos a entender mejor nuestro mundo, ayudarnos a entender mejor la realidad, no solo ayudarnos a entender esta abstracción que llamamos cultura, ¿no? Entonces, esa era un poquito la idea de esa semana, ya empezar a hablar cómo las culturas del Perú se mezclan, cómo también se mezclan con cosas que vienen de fuera y bajo qué procesos históricos es que se da todo esto, ¿no? Y ahí es un poquito donde apunta la lectura de Golte. Y para el viernes, si bien el viernes, claro, la vez pasada con la entrega y la clase siguiente hicimos pura retroalimentación, quisiera que esta vez podemos hacer un poco como una retroalimentación general de media hora, les puedo decir algunas de las cosas más saltantes, si quisiera hacer eso. Pero yo a cada grupo, igual que con entrega uno, les voy a mandar su retroalimentación para ellos específica. Entonces, quisiera que también aprovechemos el miércoles para hablar un poco. Yo quisiera mandarles un documental, no el que vamos a ver hoy, que es cortito, sino uno un poquito más largo, que se llama Fiesta Transnacional y que complementa muy bien, creo, la lectura de Golte y los temas de esta semana. Entonces, eso les voy a enviar después de clase hoy, les envío el link desde mi YouTube, ¿no? Porque yo lo voy a subir y no es algo que está públicamente en YouTube y ahí para que lo vean para el día viernes y ya les envío instrucciones precisas, ¿no? Entonces, esa es un poquito la agenda de la semana. Hablar de temas de sí, migración, migraciones, qué han significado las migraciones en el siglo XX, la migración a Lima, todo eso, pero también en general hablar de procesos globales, hablar de cómo va cambiando la sociedad peruana en el contexto global y también cómo la sociedad peruana se va volviendo un poco más democrática, ¿no? La reforma agraria es un tema bien amplio, el cual no vamos a poder llegar esta semana mucho, pero lo mencionaremos brevemente y más adelante creo que habrá más tiempo, ¿no? Y, en fin, esa es un poquito la temática. El texto de Golte, a manera de introducción voy a decir Jürgen Golte es un antropólogo alemán, como verán por el nombre, ¿no? No, su apellido y su nombre son extranjeros, específicamente alemanes. Él es alemán, de Alemania, nacido en Alemania, pero vive en el Perú desde hace muchos años, ¿no? Él vino al Perú en los años 70, probablemente ya hace unos 50 años más o menos. Se quedó acá, trabajó acá, fue profesor en San Marcos por muchos años se casó con peruana, ¿no? Y ahora mantuvo un vínculo con Alemania también, ha sido profesor, creo que a veces más estaba acá, ¿no? Pero a veces ha sido profesor en Alemania también. Pero básicamente es alguien que vive en el Perú desde hace muchos años, ¿no? Y muy conocido, digamos, ha participado en muchos debates. Em, El motivo por el cual quería que lo leyéramos no es solo porque es un buen texto, que lo es, y porque nos ayuda a entender mejor el tema de la migración, sino porque también pienso que puede ayudar a entender mejor qué es esto del ensayo bibliográfico o del estado de la cuestión, ¿no? Porque de todas las lecturas que hemos tenido hasta ahora es la que más se le acerca a un ensayo bibliográfico o a un estado de la cuestión. No al 100%, pero sí en buena parte del texto lo que hace es eso, lo que hace es no solamente hablarnos sobre la migración y lo que ha sido, sí, él da su punto de vista, pero nos habla también sobre lo que los autores han escrito, ¿no? Y da su opinión, que a veces es una opinión un poco negativa, él es así muy duro, ¿no? Sobre cómo la antropología peruana ha tratado el tema de la migración, aunque no es del todo negativo, y él ha sido también parte de esos debates y parte de esa tradición. Entonces, hay partes en el texto, verán, cuando él comenta sobre otros autores. Él comenta sobre otros autores, a sus críticas, o los cita, ¿no? Y eso es lo que quiero que hagan en sus ensayos, ¿ya? Y que tengan una mirada crítica siempre hacia lo que leen, no que simplemente digan, bueno, el sistema de salud en Perú es así, así, ¿no? Y al final quizás unas paréntesis con autores. No, quiero que digan,
el sistema de salud en Perú se ha estudiado de esta manera y encontramos este libro, pero no nos convence del todo. Todavía tenemos estas preguntas, ¿no? Que están incógnitas sin resolver, ¿no? Entonces, eso sería muy legítimo en un ensayo bibliográfico. Eso es lo que quiero que hagan y yo pienso que este texto de Gol te ayuda un poco con eso. De hecho, que el texto de Jürgen Golte que hemos leído viene de este libro, como dije, que se llama No hay país más diverso, que es una colección de ensayos bibliográficos, ¿no? Es una colección de estados de la cuestión. Lamentablemente no tengo el libro completo en PDF o de repente lo tengo por ahí para compartírselo, pero sería bueno que vean cómo lo hacen, ¿no? Porque casi todos los capítulos en este libro, en los dos tomos de este libro, son ensayos bibliográficos. Entonces ahí está un poquito el concepto. Pero el texto de Golte también, ¿no? También va por esa línea. Em, Entonces, bueno, esa es un poquito a manera de introducción, ¿no? Pero yo quisiera ver sus comentarios, ¿no? Porque ustedes saben que no me gusta decir mucho sobre el texto hasta que quiero que lo lean y que sobre lo que han leído, lo que han podido entender, elaboren una... Y no tienen que entenderlo perfectamente, ¿no? Pero una primera leída, ¿no? Em, ver qué les ha parecido y como digo, como decía la pregunta, de qué manera ayuda a complejizar o de repente cuestiona o de repente nos sorprende frente a lo que nosotros pensábamos que había sido el proceso de las migraciones a Lima y a otras ciudades del Perú, a Huancayo, Arequipa, Trujillo, etcétera, que también han pasado por procesos migratorios. Bueno, puedo decir algunas cosas más a manera de introducción, ¿no? El, eh, el tema de la migración es muy fuerte, ¿no? Porque todos sabemos, o sea, lo hablamos a diario, ¿no? Los migrantes, muchos en el Perú hoy en día se identifican como hijos de migrantes o nietos de migrantes, casi todos, o sea, en Lima y en otras ciudades grandes, en Trujillo, en Arequipa. em, yo también, bueno, mis padres son limeños, pero ninguno de mi abuelo era limeño. Creo que todos probablemente, y muchos de ustedes también se identifican con eso. Entonces, es uno de los grandes procesos del Perú en el siglo XX, ¿no? Probablemente los procesos más importantes del Perú en el siglo XX han sido la migración, la reforma agraria y lamentablemente el conflicto armado interno de los 80 y todo eso, ¿no? Entonces, estamos hablando de los grandes procesos. Bueno, tenemos un comentario de Josué que voy a leer, pero antes voy a enviar este audio por el WhatsApp para por si alguien nos está escuchando por el WhatsApp. Y seguimos grabando por ahí. Muy bien. Bien, tenemos un comentario de Josué. Nos dice lo siguiente. Lo que más me problematizó de lo que menciona Golte es que debido a los diferentes rasgos étnicos que tenía la nueva población limeña, es decir, la población campesina que emigraba a la ciudad de Lima, por los años 60 eran menospreciados llamados cinturones de miseria, barriadas y personas que en realidad no deberían estar en la ciudad porque afeaban los parques y jardines de la ciudad. Menciona incluso que la misma antropología prefería estudiar a la población campesina en sus lugares de origen. Sí, correcto. O sea, bueno, por un lado había el prejuicio étnico de muchos de los limeños de la época, que muchos de ellos eran también nietos de migrantes, ¿no? Pero ya se sentían limeños y no querían que viniera esta nueva población. Y es bien curioso porque en la primera mitad del siglo XX, más bien la queja era al revés. La gente la mayor parte de la población del Perú vivía en la sierra y la población de la sierra siempre ha sido bastante móvil, ¿no? Estacionalmente, yendo de aquí para allá para trabajar, pero sí tenían temor de venir a la costa porque en la costa había malaria y por otros motivos, y no tenían tanta necesidad de venir. Y más bien siempre en la costa había la preocupación cómo los atraemos para que vengan a trabajar porque necesitamos mano de obra barata, ¿no? Y en el siglo XIX, como la gente de la sierra no quería bajar, entonces, bueno, habían venido los esclavos traídos del África, pero luego la esclavitud se abolió, entonces dijeron ya, traigamos a los chinos. Luego eso terminó, ya traigamos a los japoneses y era porque había escasez de mano de obra. Eso cambia, a mediados del siglo XX se da un giro de 180 grados y más bien la gente de la sierra ya quiere venir a Lima y quiere venir a la costa y ahí empiezan los de la costa a decir, no, nos están invadiendo, ¿no? Entonces esa percepción efectivamente era bastante extendida. Ahora, desde la antropología, no, Golte es duro con sus colegas antropólogos porque esa es su naturaleza.
Pero los antropólogos no, los antropólogos más bien la tendencia era mayormente a interesarse por ese nuevo fenómeno, aunque a veces sí caían en esta cuestión de cinturones de miseria, barriadas, que era la visión de ese entonces. Y también mucho lo que hacían los antropólogos, como dice el autor, es que, bueno, seguían en su mundito de estudiar en comunidades en la sierra, en lugares aislados, eso ha sido lo clásico de la antropología, y no se sentían muy cómodos tratando de entender lo que pasaba en la ciudad, con excepciones, ¿no? Y una excepción muy importante fue José Matos Mar, a quien eh, Golte cita en el texto varias veces, un antropólogo muy conocido, que también es el coautor del texto de Erasmo, bueno, él coordinó el proyecto del cual salió el texto de Erasmo que leímos, ¿no? Matos Mar siempre se interesó por ese fenómeno, ¿no? Entonces, eso, siempre habían excepciones, pero sí, efectivamente, parte de lo que quiere decir Gold en el texto es de que él cree que, bueno, la antropología le falta hacer un mayor esfuerzo por estudiar todas estas cosas, ¿no? Bien, vamos a seguir con algunos de los con más comentarios. Eh, Remy dice lo siguiente: en lo personal, la migración es el movimiento de personas en grandes cantidades con la finalidad de dar un mejor estilo de vida a sus familiares. Sueño americano. Bueno, el sueño americano es en Estados Unidos, ¿no? Acá sería el sueño peruano. Pero también, obviamente, muchos peruanos han migrado a Estados Unidos y a otros países. Em, Espera, a ver, y claro ejemplo es los venezolanos migrantes en Perú, quienes vinieron a sustentar sus economías familiares. Por ende, los argumentos de Golte, que complican a cómo pienso usualmente sobre la migración en el Perú, es porque desconocía todo el suceso y o hechos del desarrollo migratorio en el espacio andino. La migración estacional del campo a la ciudad, de edificación urbana, correcto, adentrado en un claro ejemplo de movilidad social intergeneracional, mayores oportunidades de educación superior. Y esto se refleja en el término de sedentarista, debe ser, y por otro lado el movimiento migratorio de los años 60, que la cuestión fue el terrorismo en los Andes. No, 80. Es un error de tipeo. Has querido decir 80 y has puesto 60. El terrorismo fue en los 80, lo que llamamos usualmente terrorismo, ¿no? En los 60 hubo la guerrilla, pero usualmente no se le dice el terrorismo. Fue distinto y fue mucho más pequeño. Eh, Quienes migraron a la ciudad con un fin de tener un mejor estilo de vida. Ahora, si podemos observar a mayor detalle, la migración surge de alguna crisis política y que posteriormente se da una reorganización cultural basado en un lenguaje dominado obtenido de personas migrantes del exterior y así llegar a migrar al exterior, en el cual no se tienen las mismas oportunidades laborales, sino se basa en el movimiento de la fuerza de trabajo que llegaba a crear el plusproducto. Sí, todos, ese es un concepto que viene de la economía política, ¿no? Producción creada por los trabajadores y que es apropiada por los capitalistas. Ante ello, podemos deducir que el espacio andino tuvo una migración constante, y esto se deduce como el proceso de abandono del campo andino para desarrollar nuevas formas de vida en las ciudades y que empresarios incipientes pudieran ingresar a los ámbitos de la producción y el comercio. Sí, bueno, hay muchas cosas ahí. En efecto, o sea, yo creo que una parte importante del texto de Golte es con lo que menciona, diciendo que la población del Perú y sobre todo la población andina, porque recordemos que la mayor parte de la población vivía en la sierra hasta hace unos 50 años, antes no era así, ahora no es así, pero antes sí era así, ¿no? La población andina siempre ha sido bastante móvil y eso es lo que Golte quiere que entendamos, ¿no? En general, el ser humano, pues, ha sido móvil, recordemos, antes más, ¿no? El cazador-recolector era nómada por su propia naturaleza. El ser humano se extendió, pues, desde el África hasta Asia, hasta América y todo, ¿no? Pero luego cuando los seres humanos pasan a vivir en estados y a volverse campesinos, sirviendo a un señor feudal o a un hacendado o a una casta sacerdotal, lo que sea, muchas veces se inmovilizan un poco y eso pasó en China, pasó en Europa, en el Perú un poco también, pero menos, ¿no? O sea, lo que dice Golte ahí al principio, y es muy cierto, es de que el ser humano andino siempre ha sido bastante móvil, ¿no? No ha sido de quedarse en un solo lugar. Quizás en los valles de la costa menos, en las culturas de la costa, ¿no? Chimú, Moche, pero incluso ahí comerciaban y había gente especializada en ir largas distancias a traer cosas de la selva, a traer cosas del Ecuador, a traer, ¿no? Siempre había eso, aun si el resto de la población era más sedentaria. Pero en la población de la sierra, no, ¿por qué? Por la misma geografía. El Perú no tiene una geografía típica.
tiene una geografía difícil, ¿no? En el Perú, si no estás en desierto, estás en montañas muy escarpadas o estás en la selva con un territorio muy difícil, ¿no? Pocos son los valles fértiles, grandes, amplios. Entonces eso ha motivado que el ser humano tenga que adaptarse y parte de la adaptación para sobrevivir en este espacio ha sido la movilidad y lo que el antropólogo John Murray llamaba el control máximo de pisos ecológicos, ¿no? No quedarte, no tener solamente acá, sino tener una parcela allá, tener algo allá, estar metido en muchas cosas a la vez, y eso es lo que tradicionalmente la gente del Ande hacía. Luego con la conquista, eso sí, con las reducciones, los españoles trataron de reducir a la población y de contenerla en ciertos espacios, pero no funcionó del todo, y se mantuvo mucho de movilidad. Y también los mismos españoles lo jalaban a la gente para la mita y todo, ¿no? Entonces, siempre ha habido movilidad, ¿no? Y ahí es donde complica un poquito el video que vimos de Michael Salnow, de ese antropólogo sobre Camagüara, ¿no? En los años del año 70, que es un buen documental para la época, pero tiene esa falencia. Si bien hace bien, claro, trata de explicar, comunicar a su audiencia en el extranjero, ¿no? Que estas comunidades en la sierra eran, pues, sí, eran remotas, eran aisladas, eran difíciles de llegar, pero en realidad no es cierto que la gente nunca saliera de ahí y que no. Mucha gente salía, ¿no? Mucha gente salía, más los hombres, pero también muchas veces las mujeres salían, en el caso, si recuerdan de este personaje, que no recuerdo ahorita su nombre, pero él había salido a Lima, ¿no? Había aprendido español, pero muchos de los otros sin duda habían salido a trabajar en Madre de Dios, en los lavaderos de oro o en Puno o en las plantaciones de coca, pero iban a espacios donde todos eran quechohablantes y por eso no aprendían otro idioma que no fuera el quechua, ¿no? Incluso las mujeres muchas veces salían también a las minas, a muchos lugares. Entonces, migración siempre ha habido. Lo que cambia y lo que quiere enfatizar Golte es de que a mediados del siglo XX no solo que la migración aumenta mucho en volumen, sino que no solo, también empieza a haber movilidad social y ya la gente no migra solamente para trabajar y luego regresar a su comunidad, sino que empieza ya a migrar a decir, bueno, yo me voy a quedar aquí, ¿no? Este es mi nuevo espacio. Y eso empieza a cambiar un poco la dinámica y todo eso, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes. Vamos a volver a algunos otros temas, pero quiero seguir con algunos comentarios más. Voy a hacer un envío por el WhatsApp y continuamos. A ver, bien. Jocelyn tiene un comentario. En una parte del texto de Golte nos habla de los problemas de organización de la producción y la organización social de los pueblos andinos, por la movilidad de una parte de la población andina a la ciudad Lima en los años 70. Golte nos enseña una visión más clara de la forma como estos migrantes fueron cambiando sus costumbres y cómo fue este choque de culturas. Mis padres y abuelos siempre contaban acerca de esta gran migración de esos años, cómo Lima se sobrepobló, cómo se fue extendiendo en nuevos distritos y barrios. Se les llamaba barriadas y pueblos jóvenes. Efectivamente, primero en los 50 y 60 les llamaban barriadas, luego Velasco les cambió el nombre a pueblos jóvenes. Estos lugares tomados por las personas llegadas de la sierra, ¿no? Y también de otros lugares de la costa, también. Incluso la ocupación de los cerros como viviendas. Todas estas personas dejaron sus tierras en la sierra para venir a Lima a buscar nuevas oportunidades para su descendencia. En ese momento, estos migrantes con costumbres distintas, al llegar a Lima, se genera este choque de culturas. Am, a ver, ahí está. Una gran parte de los limeños que vivían en el centro de la ciudad se mudan a distritos más alejados del centro para no chocar con los nuevos limeños. Pero poco a poco el esfuerzo de los migrantes fue dando fruto. Una parte de estos migrantes se volvieron comerciantes y les dieron una mejor educación a sus hijos y nietos. Efectivamente, Gol te habla de todo eso que ellos se han explicado muy bien en base a su propia experiencia familiar, ¿no? No todos se volvieron comerciantes, muchos se volvieron obreros o trabajadores o empleados de comerciantes y todo, pero un sector importante sí, ¿no? Y lo interesante que Golte no lo desarrolla mucho en este trabajo, pero en otros trabajos sí, es de que los que se volvieron comerciantes a veces eran los que ya tenían experiencia con el comercio en su pueblo, ¿no? Mucho importa para la migración, para cómo te va a ir en el nuevo lugar, con qué recursos llegas, ¿no? Con qué recursos no solo monetarios, sino humanos, experiencia, conocimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto de los problemas de organización, producción y organización social, efectivamente, eso es Golte lo ve desde ese ángulo, ¿no? Habla mucho de las redes, de parentesco, cómo los migrantes
no migran así a la nada, sino por lo general tratan de migrar a través de redes de paisanaje y de parentesco. Otro comentario de Marcela nos dice lo siguiente. Buenos días, profesor. Usualmente algunas personas que habitan las ciudades grandes como Lima tienen cierto prejuicio por la migración de personas de área lejana a la que consideran inferior. En el texto hay varios aspectos en los que se concentra el porqué de la migración. Sin embargo, uno de los factores más importantes es el económico. Según Golte, aquella actividad de movilización se ha venido dando en el Perú desde la época arcaica hasta la República, pero siempre alejados del sector capital. No es hasta mediados del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que la inmigración es impulsada en términos del autor por la productividad y el comercio, por lo que es importante tener en cuenta que las grandes ciudades crecen económicamente sobre todo gracias a la migración. Sí, efectivamente, o sea, la migración, primero Volte nos empieza diciendo, no es completamente algo nuevo, la gente siempre ha migrado, no es que la gente se quedaba en sus... A veces se piensa, sí, incluso algunos científicos sociales tienen esa idea, ¿no? Que la gente moría donde nacía, ¿no? No, la gente era móvil, la gente migraba. Como digo, incluso había el enganche, o sea, la preocupación de los hacendados de la costa era cómo jalar a gente de la sierra para que vinieran a trabajar. Familias ricas de la costa siempre querían que les mandaran a alguien a trabajar en sus casas, ¿no? Entonces, había migración, pero a mediados del siglo XX el volumen de la migración aumenta y también ya empiezan a llegar pues familias enteras y empieza ya a llegar masivamente y ya para quedarse y para construir nuevos sectores de la ciudad. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Bueno, en primer lugar, nuevamente, mediados del siglo XX, y no es cierto, como algunos piensan, que fue por el terrorismo, ¿no? El terrorismo jugó un rol en los años 80, fue una ola particular en ese momento, eh, intensificó la migración en los años 80, pero en realidad más los desplazados por el terrorismo más fueron a otras ciudades como Huamanga, Ayacucho, como Huancavelica, como Abancay, como Huancayo, y menos a Lima. Otros sí, muchos vinieron a Lima. Y como dice Golte en un momento también, los que ya tenían parientes en Lima dijeron, bueno, antes no hemos querido emigrar, ahora no nos queda otra, tenemos que huir de lo que está pasando, ¿no? Tenemos que escapar. Pero eso fue en los 80, pero la migración empieza antes, la gran migración empieza en los 50, a fines de los 40 en realidad, ¿no? 50, 60, antes del terrorismo, antes incluso de la reforma agraria. Otro error común es pensar que se debe a la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria puede haber estimulado nuevos procesos migratorios, pero ya la gran migración estaba en pleno curso, ¿no? La migración de esa época fue un fenómeno global, global en el tercer mundo, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. En el Perú se dio con particular intensidad, pero se dio en toda Latinoamérica, en muchas partes de África, en algunas partes de Asia, como ya anteriormente se había dado en Europa y en el mundo, digamos, desarrollado, en Japón también, con la industrialización, pero se había dado antes, ¿no? Antes. Eh, ¿Y por qué se da? Tiene que ver con ese tema de la productividad indirectamente, sí. Es uno de varios factores, pero cuando la productividad a nivel mundial aumenta, cuando se dan procesos de industrialización, que en el Perú se dio de forma incipiente, pero en el mundo en general pues se dio y la tecnología y todo, eh, entre otras cosas lo que eso hace es de que empiezan a llegar a todos los países pues productos manufacturados, productos baratos, incluso alimentos, ¿no? Cosas que antes se producían en el campo, antes en el campo la gente no solo producía alimentos, producían también zapatos, ¿no? Producían que se vendían en ferias regionales, habían especializaciones locales, estaban los olleros, estaban los zapateros, estaban los sastres. Cuando ya con el avance de la economía a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, empiezan a llegar productos del extranjero masivamente y ya eso desplaza la población, la producción local. Incluso alimentos empiezan a llegar, ¿no? Sabemos incluso ahorita que estamos en esta situación, se está importando papa, a pesar de que hay producción que no está llegando a Lima, en fin, ¿no? Eso de la importación de alimentos, los costos en el campo también, la gente empieza a comer azúcar en la sierra, que antes no se comía, arroz, fideos, empiezan a llegar a dejar los alimentos tradicionales prefiriendo esos alimentos que vienen de fuera. Entonces, todo eso significa que el mercado rural y el mercado en los pequeños pueblos del Perú se deprime, ¿no? Ya parte de la población se vuelve excedente, entonces tienen que salir a buscar un mejor porvenir en las ciudades. No es el único factor, también está el crecimiento poblacional debido a ciertos factores.
que voy a mencionar después, pero es un factor importante. En fin, voy a seguir leyendo los comentarios, el de Analí. Am, Analí comenta que la migración tuvo mucha importancia aquí en el Perú y en la historia que va cambiando con la política. Lo que me pareció interesante fue cuando cayó en bancarrota el Estado del Perú y las personas migraron a otros países, los antiguos limeños a Estados Unidos, Canadá, entre otros. Pero lo interesante fue de que no hablaba, era el interesante intercambio de culturas, conocimientos, utopías y cómo cambiar una cultura como obra colectiva. Sí, bueno, el texto habla de eso, ¿no? Hacia el final, esa transculturación, ¿no? No es que los migrantes llegan y adoptan la cultura criolla. No, la cultura criolla, además, la cultura criolla tradicional va entrando en crisis, ¿no? Hay muchas cosas que más bien que ya no se van reproduciendo. Y los migrantes no es que adoptan la cultura criolla o adoptan la cultura de los jóvenes limeños. No, o sea, van creando una nueva cultura, van creando nuevas culturas, nuevas formas culturales. Eh, y eso es la primera generación. Y ya la segunda generación, tercera generación, se empieza a producir una ruptura. Y crean algo nuevo que es distinto a la cultura de los viejos limeños, entre comillas, pero también distinto a la cultura de sus padres y de sus abuelos, de sus pueblos, que muchas veces ya no la conocen bien, ¿no? Algunos sí, por supuesto. Y la migración, recordemos, no es solamente a Lima, la migración es a muchas de las ciudades en el Perú. La migración ha continuado, pero hoy en día más que migración lo que hay es la multilocalidad, ¿no? La gente pasa un tiempo aquí, un tiempo allá. Nuevamente, ese tema de la movilidad es muy, muy fuerte. Un comentario de... Bueno, voy a enviar por acá y seguimos. Em, Bien, un comentario de Piero. Piero nos dice, lo que entendí es que parte importante de la complejidad para entender la migración es que siempre está en constante cambio o movimiento, no solo por la existencia de etnias y jerarquías, sino porque el mismo desarrollo de la sociedad y los diferentes intereses locales y externos también influían en el cambio de sus costumbres y comportamientos de acuerdo a los nuevos contextos. Sí, claro, bueno, el tema del constante cambio, movimiento, sí, ¿no? La parte de lo que queremos entender esta semana es dejar esa visión estática un poco de las culturas y pasar a una visión más dinámica de la historia, del cambio de nuestra sociedad, ¿no? En qué momento se encontraba el Perú en los años 50 y 60 con las grandes migraciones, 50, 60, 70, ¿y en qué momento nos encontramos ahora? Que ya es un momento distinto, ¿no? Las grandes migraciones básicamente como tales terminaron y dieron paso a algo nuevo que hoy en día es la multilocalidad, la nueva ruralidad, ¿no? El campo ya se ha un poco urbanizado en muchos sitios, la ciudad se ha ruralizado en muchos sitios y hoy en día lo que hay es un contacto mucho más intenso entre el campo y la ciudad. Y cuando decimos campo ya muchas veces ya no es campo campo, sino que son simplemente pequeños pueblos, capitales de distrito, caseríos que ya se han agrupado, se han nucleado, ¿no? Entonces, sí, el cambio continúa. Y el texto habla de globalización, ¿no? La globalización de los años 90 muy fuerte, mientras que ahorita lo que tenemos más bien en este momento, y no sabemos cuánto va a durar, pero es la globalización se ha suspendido, ¿no? Y probablemente no se resuma por un tiempo, porque las fronteras están cerradas. Probablemente se van a reabrir, pero en los próximos años los países ya no van a querer que los agarre desprevenidos otra pandemia, van a querer tener sus propias fábricas de tanques de oxígeno, de mascarillas, de equipos médicos, y todo eso va en contra de la lógica de la globalización, ¿no? La lógica de la globalización es que cada país se especializa en algo diferente, ¿no? eh, lo cual implica una desigualdad, ¿no? China se especializa en producir casi todo, Alemania en producir las cosas de alta tecnología, Estados Unidos e Inglaterra se especializan en las finanzas, ¿no? De la especulación, del dinero, y países como el Perú se especializan en, bueno, en vender piedras, ¿no? Que es lo que hacemos para el extranjero. Y eso lleva más productividad a nivel global, pero es nocivo también para los países. Y ahorita con la pandemia hay más conciencia de los problemas, ¿no? De que no tengamos nuestras propias fábricas
de mascarillas o de tanques de oxígeno, etcétera. Entonces, estamos pasando otro momento, entonces el cambio es constante. Bien, pasamos al comentario de Diego, luego el de Francisco, luego el de Paulo. Em, Voy a tratar de repente de leerlos los cuatro y luego respondo. Diego nos comenta que em, normalmente solemos ver a los migrantes con ojos de desprecio, pero lo que expone Golte es que nuestra sociedad se formó en base a movimientos migratorios y que tendemos a ver las migraciones de la sierra o del interior del país con malos ojos, mientras que las migraciones extranjeras no son vistas así. Asimismo, como las fronteras, bueno, algunas son vistas así, otras no, ¿no? Hoy en día hay prejuicio contra los venezolanos, que también son una migración extranjera. En un momento hubo contra los chinos, pero han habido otros grupos, sobre todo en una época, se quería dar la bienvenida a los migrantes de Europa, que nunca llegaron muchos acá, a diferencia de Argentina, Uruguay, Brasil, porque, bueno, Europa en ese momento, hace 100 años, pues dominaba el mundo y se quería, eso traía prestigio y todo, ¿no? Y capital y todo, pero bueno, en fin. Em, Asimismo, como las fronteras culturales se van acortando y se mezclan en lo que hoy se considera una cultura globalizada, lo que en años anteriores se creía algo imposible, o las sociedades se resistían a aceptar, sobre todo el choque cultural que hubo en las ciudades como Lima con la llegada de la población andina, mientras que siempre hubo una especie de aceptación con las culturas de fuera como la americana. Claro, pero es cierto lo que dice el compañero, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo XX, como ya hemos dicho, se genera esta percepción entre no todos, pero muchos limeños, de que no, los migrantes nos están invadiendo y un desprecio hacia las culturas, sobre todo andinas, muy fuerte. Y mientras que con muchos migrantes extranjeros, sobre todo si venían de Europa o de Estados Unidos, los pocos que venían, más bien, se les da la bienvenida porque tenían plata, porque traían recursos o traían conocimientos especializados, ¿no? Esa es la gran desigualdad, ¿no? Eh, Seguimos con el comentario de Francisco. Francisco dice, en el texto de Golte podemos encontrar dos etapas. La primera en la que menciona sobre una migración del campo a la ciudad debido a los problemas como el terrorismo generando una migración hacia la capital. Y la segunda, se piensa que la migración ya no solo es el hecho de dejar una ciudad para ir a otra a ganar dinero, sino que genera una interculturalidad que contribuye al enriquecimiento de la ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, nuevamente, la migración por el terrorismo no es la primera etapa, más bien sería la segunda, es una segunda etapa, porque el terrorismo fue en los años 80, el conflicto armado interno fue en los años 80 y la migración es de los 60, 50, 60, 70, ¿no? Pero lo que sí es correcto de lo que menciona Francisco es que, claro, en una etapa es, bueno, migrar por la necesidad, migrar por una mejora económica, migrar por también factores socioculturales complejos, como menciona Gold en un momento, ¿no? El deseo de superación, etcétera, pero, o el hecho que ya otros lo han hecho, etcétera, ¿no? Se vuelve costumbre en algunas familias y en algunos pueblos. Pero sí, luego viene esa fase que él llama de la interculturalidad. Claro, y eso creo que fue lo que empezó a pasar en los ochentas. Por eso es que pensamos en los ochentas como la época de las migraciones. Que en realidad no es así. O sea, más gente llegó en los 50, 60, 70. Pero es en los ochentas en que realmente ese crisol de culturas que ya se estaba gestando ya llega pues a su punto de ebullición, ¿no? Con la música chicha, y ya se toma conciencia realmente de que el país ha cambiado. También en las ciencias sociales salen estudios clásicos como el de José Matos Mar, Desborde Popular y otros, y se cobra mayor conciencia de que ya el Perú no es el mismo, que Lima no es el mismo, en Arequipa también que Arequipa no es la misma, etcétera, etcétera. En Trujillo también, ¿no? Trujillo son todos cajamarquinos en la gran mayoría. En Arequipa muchos son de Puno, en Lima son de todos lados. Y eso está bien, ¿no? Eso es muy, muy bueno, creo yo. Pero eso genera un cambio. Y eso en los 50, 60 se estaba dando, pero todavía como que no, culturalmente no se daba ese cruce de culturas, todavía no llegaba a su punto de, de de ebullición y de autoconciencia, además de ser consciente en sí mismo de lo que representaba. Paulo menciona, un factor importante en los cambios que experimentan los migrantes es la desculturización de sus descendientes, es decir, sus generaciones siguientes
se inclinaban más por aprender las técnicas de vida del lugar donde ya se habían instalado y dejaban de lado el aprendizaje de las características de sus lugares de origen. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que un migrante andino que se ha establecido ya en la ciudad se preocupa más por aprender inglés en algún instituto en vez de sentir la necesidad de aprender quechua. Esto debido a la búsqueda de una mejora económica que podrían encontrar con mejores ofertas laborales con el conocimiento de este idioma mundialmente hablado. En efecto, ¿no? Yo creo que con el lenguaje se ve sobre todo. Hay facetas de la cultura que no se abandonan con tanta facilidad, pero todo depende de que sean funcionales. Efectivamente, o sea, además saber cómo producir, cómo cuidar animales en la ciudad no te sirve de mucho, ¿no? Entonces la gente empieza a olvidar eso. Y el idioma también, el idioma está muy vinculado con el tema del el prestigio, la discriminación y la utilidad económica. Por eso es que la gente va abandonando el quechua, pero eso podría cambiar, ¿no? Podría cambiar porque en el futuro, hoy en día, con la interculturalidad como paradigma, ya para más trabajos el Estado va pidiendo que la gente hable lenguas originarias, sobre todo el quechua, aunque no solo el quechua, se necesitan traductores y puede ser una forma de conseguir trabajo. Si eso sucede, la gente va a estar pidiendo a sus abuelitos que les enseñe quechua, la gente va a estar llevando cursos de quechua, ¿no? Eso ha pasado en algunas zonas del mundo. Los lenguajes pueden resucitar, ¿no? Pasó en Canadá, en Quebec con el francés, pasó en Israel con el hebreo, ha pasado en muchos sitios y no digo que necesariamente va a pasar ahí, pero ya en el Perú hay signos, hay algunas señales de que el retroceso del quechua, que fue muy fuerte por varias décadas, ya como que se está deteniendo, se está estabilizando. No va a recuperar el terreno perdido, todas las zonas del país donde se perdió, pero en algunas zonas se está estabilizando. Bien, el comentario de Giordano nos dice que el texto de Golte nos presenta los procesos de migración que han vivido los peruanos a lo largo de la historia. Me hizo recordar a los comentarios escuchados por mis abuelos, que dejaron su antigua casa en el centro y fueron mudándose cada vez más lejos, Miraflores y hoy San Borja. En efecto, ¿no? Sí hubieron familias que se mudaron del centro de Lima a estos barrios, como dice Giordano, ¿no? Y que este cambio se vio marcado por lo que ellos llaman, incluso hasta hoy, las barriadas y los pueblos jóvenes. Fue evidente una actitud reacia a esta realidad. Considero también que el proceso migratorio es completamente diferente durante la reforma agraria. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas inicia un proceso de transformación cultural. Cambió términos para encontrar una concepción nueva, ya no llamarlos indígenas, llamémoslos campesinos, y estimular el proceso de migración. Por último, la figura del peruano en el extranjero que realiza un trabajo que no haría en Lima, ya que lo consideraría informal. Por el contrario, el simple hecho de estar en otra nación y trabajar ya lo concibe como progreso. En efecto, Golte habla de eso. Voy a enviar el WhatsApp y luego respondo al comentario de Giordano. Bien. En efecto, Golte habla de eso, ¿no? De que a veces la cultura es adaptable, ¿no? Y los limeños de clase media eh, digamos, no quieren hacer ciertos trabajos manuales, pero cuando migran al extranjero los tienen que hacer a veces, ¿no? Pero igual lo aceptan porque igual es el estatus y el dinero de estar fuera, ¿no? Lo del principio claro, del movimiento, entonces la gente en el centro de Lima es desplazada y se va a otros espacios o en barrios altos también muchos salen y se van a otros barrios, ¿no? Los que podían, porque otros no podían económicamente. Pero este comentario de Giordano también es interesante sobre la reforma agraria, ¿no? Ahora, yo creo que la reforma agraria no buscaba estimular la migración, al contrario, querían que la gente decían, bueno, si acabamos con las haciendas y logramos una distribución más justa de la tierra en el campo, entonces vamos a lograr que la gente ya no migre tanto y más bien que se quede en su lugar de origen. Porque si bien en esa época sí, algunos antropólogos celebraban la migración, había una percepción generalizada de que, bueno, no que se podía prohibir, pero que no era lo óptimo incluso para los mismos migrantes, ¿no? Que la gente estaba mejor quedándose en su sitio, no migrando tanto. Y la reforma agraria, entre otras cosas, buscaba eso, ¿no? Darle al campesino la tierra, entonces el campesino ya no iba a tener que emigrar. Eso funcionó en algunos casos, pero en general no es tanto así, porque ya la ola migratoria había empezado y ya nada le iba a frenar. Sí, la condición de muchos campesinos mejoró en el momento, en el inmediato,
quizás no económicamente, o algunos incluso empeoraron económicamente, pero socialmente mejoraron, y a largo plazo económicamente también, pero no, eso no detuvo realmente la migración. Sí, la migración se empezó a minorar un poco en los 70 por quizás otros factores, pero no se detuvo del todo. Em, Bien, seguimos con, tenemos dos comentarios más, pero ¿qué les parece si tenemos el comentario de Muriel y de Cristina? em, ¿Qué les parece si tomamos un pequeño descanso? Vemos el video que les... no que se vayan, sino que voy a finalizar esta transmisión de la primera parte de la clase de hoy. Vemos el video que les pegué ahí en la página del Facebook. Solo los primeros 11 minutos, hasta el minuto 11. Es el video Ciudad Chicha, es el documental Ciudad Chicha, hasta el minuto 11 y luego ahí iniciaré una nueva transmisión. Entran por favor en la nueva transmisión y continuamos y ahí responderé los comentarios de Muriel y de Cristina y cualquier persona que no haya comentado todavía y que quiera hacerlo. Y también responderé cualquier pregunta que tengan sobre el tema de hoy o sobre otros temas del curso. Entonces voy a finalizar. Vemos el video con el enlace al YouTube de Ciudad Chicha, los primeros 11 minutos y luego continuamos. ¿Ok? Nos vemos en un momento. Vayan ahí al link que lo he pegado en Facebook.